Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar de lleno un poco a los conceptos que trabajan los hermanos Horton en este texto, que les repito es de lectura bastante sencilla. Lo primero que hacen es tirar una idea como bastante provocadora diciendo que en el ser humano no hay instinto. Y uno en principio le choca un poco, ¿por qué? Porque hay dos ideas muy instaladas también en el sentido común, que hay por lo menos dos instintos. Uno es el instinto de supervivencia. Bueno, no, eso no es un instinto. ¿Por qué? Porque vamos a aclarar primero qué es un instinto. Un instinto es una información genética que viene con la especie y que lo que hace es, en cualquier ámbito, si yo desarrollo la especie, va a saber cómo desenvolverse. Por ejemplo, el ejemplo que está en el texto está muy piola, que dice que si uno aísla larvas de abeja y las hace madurar y demás, las abejas cuando se hacen grandes van a seguir haciendo lo que vienen haciendo hace miles de años, hacer colmena, fabricar miel, proteger a la reina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen en su instinto y en su información genética lo que tienen que hacer. Bueno, en los seres humanos no existe nada de esto, ¿sí? A lo sumo lo que tenemos son determinados impulsos y reflejos que desde luego vienen con nuestra biología, pero, pero no son, pero repito, la idea de impulso no es la misma que la idea de instinto, ¿sí? Son dos cosas distintas, porque nosotros venimos con determinados impulsos, pero no hay nada en nuestra información genética que nos diga cómo satisfacer esos impulsos. Más bien, todo hay que aprenderlo y por eso todo es cultural, ¿sí? Entonces, vuelvo a esto de primera idea instalada, instinto de supervivencia. No, si fuera instintiva la supervivencia, si realmente estuviese grabado a fuego en nuestra información genética, no habría suicidas, por ejemplo, piénsenlo, o no habría personas que fumen, ¿sí? Y después está el tan mentado instinto materno, que no es instintivo. Pero para eso no te lo voy a contar yo. Te lo va a contar Gabriel Rolón en una entrevista que está buenísima y que te la linké acá. Eh, Me imagino que para ustedes, lo último, te pregunto de la fidelidad y después te pregunto algo con respecto a los psicólogos y a los psiquiatras. ¿La fidelidad es natural? No, no. Ojo con lo que estás diciendo no. porque del otro lado te van a asesinar. Ale, no. Gaby, escúchame, Sí. te reitero la pregunta. ¿La fidelidad, la fidelidad Sí. es natural o es un trabajo? No, es un trabajo. Pero pará, la infidelidad tampoco es natural. Digo, en el ser humano no hay nada natural. Sí, hay cosas naturales, hay cuidar a los hijos. No, eso no es natural. ¿Cómo no? Proteger a tus hijos. No es natural, eso es cultural. Si no, decime cuántas veces tuviste que comentar en la radio el hecho fatal de que encontraron un bebé en una bolsa tirado en tal lugar. ¿Con un desequilibrio psicológico esa persona que lo dejó? Bueno, pero lo que te está diciendo justamente es que esa persona no pudo acomodarse a el ideal cultural nuestro. Vos sí que todo es cultural. En el sujeto humano sí, En claro. el sujeto humano todo es cultural. Todo es cultural. Podés tener funciones biológicas, obvio, respirás, pero las actitudes son culturales. Mira, hay una tribu, creo que en Australia, donde existe una costumbre que se llama el avunculado. ¿Qué quiere decir el avunculado? Cuando las nenas tienen la menarca, es decir, su primera menstruación, se hace como una gran fiesta para celebrarlo. La nena entra a una cabaña con el hermano mayor de su madre. Con el hermano mayor de su madre. Es decir, con su tío por Sí. parte materna, el Sí. más grande, y él es el encargado de desflorarla. Y cuando salen en esa ceremonia se festeja que la chica entró a la vida erótica. Absolutamente perverso, lo que me estás contando me desespera, Bueno, me pone mal. Fíjate cómo para nuestra cultura eso sería inadmisible, o sea, si... ¿La primera relación sexual la tiene con el tío? Sí, pero la tiene que tener con el tío. Para ellos sería perverso que fuera de otra manera, porque es una cultura que funciona distinta. ¿Existe hoy esta cultura? Mira, Bueno, tal vez, pero creo que sí. sí, porque de hecho Freud en su momento la estudia y la comenta en su época. ¿Y a dónde vas entonces?
¿Qué me querés? Pues yo te pregunté si la fidelidad es natural. No, lo que te quería decir, porque vos dijiste cuidar a los hijos es natural. En el ser humano... Es cultural. Es cultural, todo esto es cultural y por eso cuando alguien actúa de un modo que demuestra que es cultural, porque hace otra cosa, ¿sí? Porque no está... Una vez me decía una persona en una charla, porque yo dije que en el ser humano no hay instinto. Y una mujer me dijo, excepto el instinto materno. Y yo le dije que no, tampoco. Entonces le puse este ejemplo, porque digo, no hay nada que le diga a la hembra de la especie humana que tiene que cuidar como algún animal sabe que cuida a su cachorro. Pero vos sabés que debe haber cientos de madres del otro lado, en este caso con un bebito en los brazos, diciendo, pero ¿qué me estás diciendo, Gabriel? Es mi hijo, tengo un instinto doy la vida por esta criatura. Bueno, porque es una mamá. Pero digamos, pongámosle la biología madre. Ser madre no garantiza ser mamá. Y ser mamá no implica que uno es madre. Si uno puede ser mamá de un hijo que adoptó. ¿Sí? Las relaciones entre padres e hijos se construyen. Sí, claro, me pasó a mí, pero Gabriel, me pasó a mí. Yo encontré a mi hijo cuando él tenía 12 años. Bueno. En la vida, y yo construyo mi relación de padre e hijo. Sí, y cada vez lo vas a ver más, porque lo vas a conocer más, lo vas a incorporar hasta que un momento ya esté, o ya está, incorporado en tu vida, pero... ¿Tengo 2 minutos para contarte algo? Por supuesto, claro que sí. Yo tenía un paciente que tenía un hijo adoptado. Y entonces él tenía un cierto temor a que era hijo natural de su mujer, pero él lo había adoptado y tenía el temor de que ese hijo en algún momento le dijera algo sobre esto. Y obviamente cuando llegó la adolescencia, donde los chicos contestan mucho, son muy rebeldes y este tipo de cuestiones, y que siempre te agreden, este chico en una discusión, cuando tenía unos 14, 15 años, le dijo, ¿vos qué me hablas si vos no sos mi papá? Y él viene muy angustiado a la sesión. Y me cuenta esto. Y me dice que le había dicho como una agresión, vos no sos mi papá. Yo le dije que no lo veía agresivo, porque a mí no me molestaría que su hijo me dijera eso. Y él me dijo, ¿y qué vivo? A vos no, me dijo, porque vos no sos el papá. Le dije, entonces vos sí. Y tu hijo no me diría a mí para agredirme, vos no sos mi papá, porque no me duele. Te lo dice a vos, justamente cuando te lo dice, te reconoce que sí. Y fíjate vos las cosas de la vida, en un momento el padre biológico de este chico reapareció y quiso conocerlo. Y mi paciente, con mucho miedo, con mucha angustia, dijo, yo no le puedo prohibir a mi hijo que elija si quiere o no conocerlo. Al padre biológico. Claro. Entonces se sentó con el hijo en el café, le dijo, tenemos que hablar. Dijo, mira, tu viejo biológico apareció, dijo que él tenía ganas de conocerte, si vos querés, y yo tengo acá el teléfono. Y el pibe lo miró y le dijo, mirá, dice, yo no sé si vos sos el mejor viejo del mundo, pero vos sos mi viejo. Yo no te voy a conocer a nadie. Digo, el mismo pibe que un año atrás le había dicho, vos no sos mi viejo. Es decir, y ahí a él le cae esta... Y yo creo que esa situación lo relajó, porque comprendió que ya está, que la paternidad no tiene que ver con los instintos y con la biología. Sí. La maternidad es lo mismo, ¿vale? No tiene que ver con los instintos y con la biología. Hay algo del orden de lo que se construye. El afecto es algo que se construye. A veces uno dice, como vos decís, tiene un bebé y ya lo ama, porque lo viene construyendo. Por ahí lo viene construyendo desde que tiene 6 años y juega con una muñeca. Se viene preparando para ser madre psicológicamente. Y cuando ese chico llega, ya significa, ya hay una mamá esperando. Pero hay otros casos donde no hay un saber biológico que te diga, ese es tu hijo. Entonces lo que alguien dice es, yo no quiero hacerme cargo de esto.